Hola amigos. Albea estaba equipado con motores de gasolina de 1,2 litros, 60 u 80 CV, 1,4 litros, 77 CV y 1,6, 103 CV, así como un turbodiesel de 1,3 L/70 CV. Después del rediseño, el motor de 1,6 litros, la unidad fue excluida de la línea. Los Fiat estaban equipados con un solo motor con una capacidad de 1,4 litros/77 CV. La transmisión de distribución aquí es accionada por correa con un intervalo de reemplazo recomendado de 60.000 km. En un taller, actualizar la correa de distribución sin una herramienta especial, conductor, no es fácil. El juego de válvulas se ajusta mediante arandelas, pero no es necesario hasta los 150.000 km. En el intervalo de 100 a 200.000 km, los soportes del motor, el Bendix y el relé del retractor de arranque agotan su vida útil y el tanque de expansión estalla. Además, pueden fallar el termostato, la bomba, el radiador y la bomba de combustible. El sistema de escape también requiere atención. Se pudre y se quema. La necesidad de revisión del motor ocurre con poca frecuencia e incluso después de 300-350.000 km. Pero un aumento del consumo de petróleo después de 200.000 km es un fenómeno más común. Reemplazar los sellos del vástago de la válvula ayudará a frenar su apetito. En algunos casos, también tendrá que cambiar los anillos del pistón. El par del motor se transmite al eje delantero a través de una transmisión manual de 5 velocidades. El embrague durará hasta 150-200.000 km. El cojinete de desembrague puede comenzar a hacer ruido antes, incluso después de un kilometraje de 50 a 100.000 km. Carme.pro catálogo de todas las marcas de coches, motores, transmisiones, qué se rompe y con qué kilometraje, qué paquetes pueden golpear duro tu bolsillo. Aprenderás esto y mucho más sobre los coches en Después de 150-250.000 km, se produce desgaste en el mecanismo de selección de marchas y en las juntas homocinéticas externas. Con el tiempo, algunos propietarios experimentan desgaste en los cojinetes del diferencial, aparece un zumbido. El eje delantero utiliza un diseño tradicional de puntal McPherson y el eje trasero utiliza brazos de arrastre combinados con una barra de torsión. Desafortunadamente, el Albea tiene una calidad de marcha mediocre y una suspensión delantera no lo suficientemente fuerte. Los bloques silenciosos y las rótulas de los brazos delanteros se abandonan después de 50-100.000 km. Un poco más tarde hay que cambiar los amortiguadores delanteros y sus soportes. Los puntales traseros duran más de 150-200.000 km. En ese momento, los resortes traseros se hunden o estallan. Los resortes delanteros son más duraderos. Los elementos de suspensión más duraderos son los bloques silenciosos de la viga trasera. Después de 150-200.000 km, la bomba de dirección asistida y la cremallera de dirección a veces comienzan a tener fugas. La carrocería del Fiat está bien protegida contra la corrosión, al menos no hay quejas de los propietarios. Se pueden encontrar ampollas de pintura en el techo, en los lugares donde hay astillas. Aquí el metal, a diferencia de otros elementos de la carrocería, no está galvanizado. En invierno, los propietarios suelen encontrar anticongelante debajo de la alfombra del conductor. La fuga se produce en la unión de los tubos con el radiador del calentador. Es necesario reemplazar las juntas tóricas baratas. A veces falla el fusible térmico de la resistencia del ventilador del calentador o, con menos frecuencia, el propio ventilador. A los 100.000 km, el mecanismo del interruptor de encendido se desgasta. Se atasca o se atasca. Fiat Albea es un coche económico y espacioso. Las averías menores, aunque ocurren con bastante frecuencia, se eliminan fácilmente gracias a su sencillo diseño. Los repuestos originales son muy caros, por lo que es mejor utilizar sustitutos, que además suelen ser más duraderos. Combinado con un costo relativamente bajo, el sedán justifica plenamente el concepto de automóvil familiar económico. Si conoce otros fallos de funcionamiento del modelo, asegúrese de escribir sobre ello.